tenemos un televisor de la marca GRC, el cual presenta la siguiente falla. Procedemos a conectarlo a la red eléctrica y observamos que ni tan siquiera el LED de standby enciende. Presionamos con el control de power. Podemos observar de que el televisor está completamente muerto. La falla de este televisor es de que el televisor está completamente muerto, no da ni LED de standby. Existen dos posibilidades para esta falla. Una, que sea problema de la fuente de poder, y el otro que sea problema en el software, en la memoria NAND, SP Flash o MMC. En este caso vamos a proceder a descartar la primera opción, el cual es que sea problema en la fuente de poder. Para ello lo vamos a conectar a la red eléctrica. Ponemos el multímetro en la escala de voltaje directo, medimos el voltaje en el capacitor mayor, observamos que tenemos 168 voltios, que es una lectura correcta. Luego, para medir el secundario, utilizamos cualquier tierra de estos puertos. En este caso puedo utilizar este, y observamos de que tiene dos salidas de voltaje. ¿Por qué sé yo eso? Por el número de bobinas que tiene en el transformador chopper. En este caso tiene un voltaje, al igual que los otros televisores chinos, voltaje de 12 voltios, que este voltaje me sirve para alimentar todos los conversores de DC para las diferentes memorias, el voltaje de standby, el voltaje para alimentar el backlight, el voltaje para el circuito de audio. También tenemos el voltaje para alimentar la parte del backlight. Podemos observar de que el voltaje del backlight también está presente. En este caso procedemos a revisar todas las subfuentes o los conversores de CDC que trae el televisor. Hemos buscado en internet el diagrama de esta placa, que es la TPD.NT72563.PB782. Ese es el chasis de la tarjeta Only One de este televisor de la marca GRC. También la utilizan las marcas TCL sin éxito alguno. Entonces vamos a proceder a revisar el voltaje en las salidas de los conversores. Hay unos videos ahí de Omar Cuellar donde lo pueden ver cómo funciona un conversor de CDC. Y como sabemos, la salida de los conversores de CDC es la bobina. Entonces, observando la placa, podemos observar que aquí tenemos un circuito y un conversor y una bobina. Entonces, esta es una subfuente. También tenemos un circuito tipo EPROM SMD. Tenemos esta es la parte del backlight, el controlador y el módulo principal. En esta parte de acá podemos observar que tenemos un circuito de 5 pines y una bobina. Entonces esta es otra subfuente. Al igual que acá tenemos un circuito de 8 pines y una bobina. Esta es otra subfuente. Entonces vamos a proceder a revisar la subfuente y ver el resultado de las mediciones. Observamos de que no tenemos ningún voltaje en la primera subfuente. En la segunda subfuente, que es en la salida de la bobina, no tenemos voltaje tampoco. Ni acá. Entonces el problema que nos presenta esto es problemas en las subfuentes. Para ello vamos a proceder a revisar el diagrama para ver el voltaje de cada conversor de CDC y así comprobar si están trabajando los conversores DC. En este caso, haciendo un diagrama de bloques de lo que es una fuente de estos televisores, tenemos una entrada de voltaje alterno de 110 voltios. Este voltaje oscila entre 120 a 130, 140 máximo. Tenemos un filtro mayor, que serían estos dos. Tenemos el oscilador
y el oscilador me hace cambiar la frecuencia de la red, que es de 60 Hz a kHz. Haciendo esto hago trabajar el transformador chopper, que es un transformador de alta frecuencia, y este transformador en especial tiene dos salidas. Tiene una salida de 12 voltios y que sería el voltaje principal. ¿Por qué lo llamo voltaje principal? Porque este tipo de voltaje, estos 12 voltios, le sirve para alimentar los diferentes conversores de CDC. Y tenemos un voltaje que ya lo medimos, que es de 34 voltios, de 4.5 voltios, que es el voltaje de backlight. En este caso, hasta aquí tenemos correctamente los voltajes. Luego del voltaje de 12 voltios hay un bloque que es de un conversor de CDC de alimentación de entrada de 12 voltios y una salida de 5 voltios. De este bloque tenemos otro bloque que sería el bloque de CDC o el conversor de CDC de entrada de 5 voltios a una salida de 1.5 para alimentar la memoria, voltaje de RR. Y también tenemos otro conversor de CDC que sería para alimentar entrada de 5 voltios, y este nos sirve para alimentar los 1.1 voltios. También tenemos otro conversor de CDC, que en este caso sería que este conversor de CDC tiene dos salidas de CDC. Ojo, observemos algo. Estos 5 voltios entran, pero hay otra entrada de 5 voltios que aparecen hasta que se le da la orden de power. Entonces es diferente los 5 voltios de standby a los 5 voltios que aparecen después de dar creo que este voltaje es de 3.3 voltios y este otro voltaje al dar power es de 1.8, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El conversor de CDC de 12 voltios no me está funcionando y por ende no me está alimentando los siguientes conversores. Entonces vamos a proceder a trabajar en esta etapa de acá. En este caso vamos a trabajar el voltaje, el conversor de CDC de 12 voltios a 5 voltios. Esta es la salida del conversor. Podríamos hacer una modificación acá y utilizar un 78, un regulador de voltaje lineal, un 7805, en el cual podríamos conectar la entrada del regulador a los 12 voltios. Este lo mandamos a tierra, a GND, y este lo podemos poner en la bobina de salida de los 5 voltios, que es el out. Entonces de esta manera podríamos alimentar los demás bloques de los conversores de CDC, pero esto podría calentar, o podríamos hacer una modificación conectándolo a un disipador para hacer una buena disipación de calor. Vamos a hacer una reparación correcta. Y el conversor de CDC de 12 voltios a 5 voltios tiene una nomenclatura de 3205, el cual posee las siguientes terminales: el 1 tierra, el 2 es salida hacia la bobina, el 3 es la entrada de 12 voltios, el 4 es el feedback y el 5 es la terminal de encendido. En este caso podemos observar de que no tenemos en el encendido una terminal más
de otro voltaje. Esto quiere decir de que se conecta a la entrada con una resistencia de 100K y va directamente al encendido, lo que significa que este conversor de CDC funciona una vez conectándolo a la red eléctrica. Porque si tuviera una alimentación llamada BCCK, por ejemplo, a esta terminal, este conversor de CDC funcionaría al dar la orden de encendido. En este caso no tiene nada de esto, sino que solo se conecta de la entrada 3 a una resistencia de 100K y funciona y sale por la terminal número 2 un voltaje de 5 voltios. Entonces vamos a proceder a medir todo esto y verificar de que tengan estos voltajes. ¿Qué voltaje voy a verificar? Que tenga la alimentación de 12 voltios y que tenga un voltaje aquí, puede ser de 5 o 9 voltios, que es el voltaje de encendido. Si yo tengo esto y el conversor de CDC no funciona, significa que internamente tiene un daño, porque tiene todas las condiciones para trabajar. Caso contrario, si no tiene una alimentación, significa de que no me está funcionando, no tiene todas las condiciones para ponerse a trabajar. Entonces procedemos a hacer las mediciones. En este caso vamos a proceder a hacer la prueba en los test points o las terminales del conversor de CDC. Como habíamos anotado, la alimentación del conversor es en la terminal número 3. Entonces es una alimentación de 12 voltios. Procedemos a medir y creo que no está conectado. Entonces conectamos y medimos en la alimentación número 3. Observamos de que tenemos una alimentación de 12 voltios, un voltaje estable, un voltaje correcto. Entonces tenemos, para que el conversor de CDC encienda, necesita dos condiciones: una, voltaje de alimentación, y dos, voltaje de encendido en la terminal número 5. Entonces ya tenemos la primera condición para que el conversor de CDC encienda. Entonces vamos a proceder a medir o a verificar el voltaje de la alimentación número 5, la terminal número 5, y observamos de que tenemos 0 voltios. Significa de que el conversor de CDC no está siendo alimentado. En esta terminal debería de tener al menos de 5 o 9 voltios, que es el voltaje de encendido, y tenemos 0.2. entonces aquí podemos sacar dos conclusiones: o el conversor de CDC en esta terminal está en corto y me está anulando este voltaje, o esta resistencia está abierta. Para verificar cuál es esa resistencia, vamos a poner el tester en continuidad y revisar las resistencias alrededor del conversor de CDC. En este caso voy a utilizar el pin número 3 porque está conectada al pin número 3, la resistencia es 100K. Entonces voy a ponerlo en el 3 y voy a verificar la resistencia que me mide a continuidad. En este caso observamos de que en esta parte de acá tenemos continuidad. Luego, para verificar si esa resistencia es la de 100K, verificamos de este punto a la terminal número 5. Vemos de que esa es la resistencia de 100K. Entonces, para verificar si es correcta, lo más correcto para verificar su condición, lo más correcto es sacarla y medirla afuera. Pero si nos mide aunque sea 90 y pico, estaría bueno. En este caso, observamos de que la resistencia, para hacer la prueba vamos a utilizar una resistencia de 100K, cuyos colores son
café, negro, amarillo. Vamos a proceder a conectarlos entre el pin número 5 y el pin número 3. Y ahí tenemos la conexión de la resistencia. Esto lo hacemos de manera improvisada para hacer la prueba. Luego, si en un caso no funciona o no lo funciona, tenemos que retirarla y hacer una conexión correcta. En este caso lo que hicimos fue conectar una resistencia de 100K entre el pin número 3 y la terminal número 5. Entonces vamos a verificar, vamos a conectarlo y verificar el voltaje en la bobina o en la salida del conversor DC para ver qué voltaje nos arroja. Ponemos tierra y observamos de que tenemos el voltaje de 5 voltios. Para medir el voltaje, entonces en un principio teníamos el voltaje de entrada de 12 voltios, pero no teníamos voltaje de encendido. Entonces para eso vamos a medir el voltaje de encendido, que sería acá. Observamos que tenemos 9.5. Entonces, como lo habíamos hecho anteriormente, si tenemos el voltaje de 5 voltios deberíamos de tener el resto del voltaje. Para ello vamos a comprobar si esto es correcto. Vamos a comprobar la fuente de 1.8 es correcto. Este voltaje de 3.3 no aparece porque aparece cuando se le da power. Vamos a verificar el voltaje en esta parte de acá, que es el conversor de DC de 3 voltios. Tenemos 3 voltios. Entonces vamos a dar la tecla power y observamos, no sé si se puede observar, que ya tenemos backlight. En este caso hacemos la verificación del voltaje de 1.5 en la tarjeta, que ese voltaje aparece cuando se le da, tenemos este conversor DC es este. Vemos que el pin número 4, que sería este, es la alimentación de 5 voltios. En este caso ya le están llegando los 5 voltios que viene del conversor de 5 voltios, y por la terminal número 3 y la bobina sale un voltaje de 1.5. De esta manera podemos verificar de que ya tenemos trabajando el resto de las subfuentes o conversores de DC. También podemos observar de que si conectamos el cable, vamos a ver si tenemos sonido. En la bocina. Observamos el sonido. De esta manera hemos dado solución. Al problema del televisor, reparando, analizando el televisor por bloques, verificando el voltaje en cada conversor de DC y haciendo un análisis profundo en lo que es las condiciones de trabajo de cada conversor de CDC. Como lo había mencionado, no pude descargar el diagrama de este chasis, por ende lo que hice fue que busqué el data chip o la hoja de datos de cada conversor de CDC y procedí a hacer un pequeño bosquejo para ver las pequeñas condiciones con las que trabaja cada conversor de CDC. El conversor de CDC que estaba malo, que estaba fallando, era este, pero era porque no cumplía con las dos condiciones de trabajo, que era la condición de alimentación, lo tenía, pero la condición de encendido no lo tenía, y eso se debía a que la resistencia de 100K estaba abierta. Se procedió a hacer una pequeña adaptación, el cual
lo podemos verificar en pantalla suponiendo esta resistencia de 100K.